Capítulo 7.6. Modelización del número de éxitos en una cantidad fija de experimentos. En el capítulo anterior lo que vimos fue que la probabilidad puede juntarse con las funciones para dar paso a una visión más global de un fenómeno probabilístico. Ahora lo que vamos a ver es una extensión de un diagrama que nosotros ya hemos estado utilizando anteriormente. Entonces, para comenzar, vamos a iniciar con este problema 1, ¿sí? El problema es el siguiente. Una mujer tuvo trillizos. ¿Cuál es la probabilidad que 2 de ellos sean niñas? Entonces, primero, nosotros hemos explorado 3 tipos de diagramas. Diagrama de Venn, diagrama de espacio muestral y el diagrama de árbol, ¿sí? Entonces, ¿cuál de los 3 utilizarían para resolver este problema en particular? Ok, si es que dijeron diagrama de árbol, entonces están en lo correcto. Recuerden que estos son 3 eventos independientes que pasan sucesivamente el uno después del otro. Entonces, vamos a armar nuestro diagrama de árbol aquí. Tenemos lo siguiente. A ver, tenemos el primer ensayo, digamos, que realmente es el primer niño, ¿no es cierto? Niño o niña. A ver, ¿dónde está acá? Ahí. O acá, así. Entonces, voy a representar niño aquí con una O y niña acá con una A, ¿sí? Muy bien, tenemos, ese sería el primer niño o niña, ¿sí? Vamos a poner acá el segundo, niño o niña igual. Lo mismo para esta posibilidad de aquí. Y así vamos construyendo las ramitas de cada uno, ¿sí? Fíjense en una cosa importante y es que ahorita solamente tenemos tres bebés, digamos, ¿no es cierto? Sin embargo, este árbol crece muy rápidamente, como van a poder ver. Entonces, al final, antes de resolver el problema, quiero que se pongan a pensar si es que en 3 iteraciones, es decir, solamente con 3 niños, si es que en 3 iteraciones tenemos esta cantidad de posibilidades, ¿cómo sería armar un árbol más grande? ¿Sí? Vamos a ponerlo así y así, ¿ok? Y vamos a ir llenando, ¿ya? Entonces, lo mismo, tenemos O, A, O, A, O, A y O, A. Muy bien, como no nos dan más información al respecto, vamos a suponer que la probabilidad de que sea niño es 0.5 y la probabilidad de que sea niña es 0.5 también, ¿sí? Y eso obviamente se repite en cada una de estas ramitas, pero no lo voy a escribir para cada una de ellas. Ok, entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que 2 de ellos, 2 de los trillizos, sean niñas? Entonces, quiero que vean este diagrama y cuenten cuántas ramas se tiene 2 niñas. Ok, veamos. Entonces, yo veo 2 niñas en las siguientes ramas. Voy a ponerles con otro color. Veo 2 niñas aquí. A ver, vamos acá. Ay, no. Ya, ahí está. En esta rama de aquí. Chan, chan, ¿no es cierto? Y veamos, en esta rama de acá. Así, ¿no es cierto? Entonces, como ven, tenemos 2 ramitas en las que se cumple esto. Como ustedes saben, lo único que resta hacer es determinar la probabilidad de cada una de esas ramitas y sumar las 2. En este caso, eso va a ser lo más eficiente porque son 2 de las, veamos, 8 ramas que existen. Entonces, igual, fíjense que solamente con 3 niños ya hay 8 ramas. ¿Cómo sería si tuviéramos más niños, no es cierto? Eso es un poco lo que, hacia dónde estamos yendo ahorita. Entonces, vamos a terminar de resolver esto, como les dije. Esto sería 0.5 por 0.5 por 0.5, es decir, 0.5 al cubo, ¿no es cierto? Y aquí también tenemos una probabilidad de 0.5 al cubo. Entonces, haciendo esa operación de 0.5 al cubo más 0.5 al cubo, nos saldría lo siguiente. Saldría 0.25. Entonces voy a simplemente sumar aquí. 0.5 al cubo más 0.5 al cubo
me da 0.25. Entonces, la probabilidad de que 2 de los trillizos sean niñas es de 0.25. ¿Ok? Esto es algo que nosotros ya habíamos aprendido cómo resolver anteriormente. Entonces, vamos a agregarle un elemento un poquito más complejo a este problema mismo y a través de eso vamos a ver cómo tratar esa situación específica. Entonces, imagínense lo siguiente, tenemos el mismo problema, pero ya no son trillizos. Estamos hablando de lo siguiente. En una maternidad grande de Quito, mensualmente nacen unos 400 bebés. ¿Cuál es la probabilidad de que nazcan exactamente 190 niños? Considerando que la probabilidad de que nazca un niño es de tal cosa, ¿sí? Ok, entonces, primero que nada, ¿qué diagrama debemos utilizar en este caso? ¿De espacio muestral, de Venn o de árbol? Ok, usamos diagrama de árbol porque, igual que en el ejercicio anterior, son eventos independientes, entonces podemos utilizar. Y obviamente son sucesivos, ¿no? Es decir, pueden pasar al mismo tiempo, pero uno no tiene nada que ver con el otro, ¿no? Ahora, fíjense en lo siguiente, y por eso les estaba insistiendo en eso anteriormente. Nosotros con 3 niños, solamente 3, tenemos ya 8 ramas distintas, ¿no es cierto? Si es que tuviéramos, por ejemplo, 4 niños, aquí ya se abriría en cada una de estas 2 más, 2 más, 2, 2 y 2. Ahí ya nos daría 16. Con 5 niños tendríamos 32, ¿no es cierto? Entonces, imagínense cómo sería con 400 niños. Es algo realmente imposible de graficar con un diagrama de árbol. Sin embargo, la idea es más o menos esa, ¿sí? Fíjese en lo siguiente. Vamos a asumir que ya tenemos completamente armado el diagrama de árbol, ¿sí? Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Podemos o no podemos saber cuál es la probabilidad de una sola rama, dentro de una sola rama, de que nazcan exactamente 190 niños y, por lo tanto, 210 niñas? ¿Podemos o no podemos saber cuál sería la probabilidad de una de esas ramitas? Técnicamente sí podemos saberlo. ¿Por qué? Imagínense que tenemos el diagrama de árbol gigantesco, ¿no es cierto? Si es que nosotros seleccionamos una ramita en la que nacen exactamente 190 niños, ¿no es cierto? Digamos, va a ser una ramita en la que está. Le voy a poner solo como rayitas quebradas, ¿ya? Entonces, digamos que tenemos esto, chan, 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 esto y esto de acá, ¿ya? Digamos que están en orden, ¿ya? Es justo la ramita donde están en orden. Entonces, comenzamos. Niño, 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 y de ahí ponemos, es decir, esto sería 190 veces, porque queremos que nazcan exactamente 190 niños, ¿no es cierto? Y de ahí, después de que se acaban las 190, comienza niña, 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 niña. Pregunta, ¿cuántas veces estaríamos poniendo o estaríamos eligiendo a niñas en este caso? Recuerden que en total hay 400 bebés. Ok, si hay 190 niños, eso significa que hay 210 niñas. Ok, hasta ahí estamos bien. Ahora, también nos dicen exactamente cuál es la probabilidad de que nazca un niño, ¿sí? En este caso, como les dije anteriormente, hemos elegido por practicidad más que por cualquier otra cosa, porque podría también estar en desorden, pero hemos elegido la rama en la que primero nacieron todos los niños y luego todas las niñas. Fíjense qué es lo que va a pasar. La probabilidad de que salga niño, es decir, de elegir esta ramita en particular, esta de aquí, por ejemplo, ¿sí? Esta corresponde a una probabilidad de 0.487. Entonces, voy a poner la probabilidad ahí, justamente. Entonces voy a poner 0.487, ¿sí? Ahora, si es que el siguiente también fue niño, entonces eso significa que en esta ramita, otra vez elegimos la probabilidad de
0.487, porque nació un niño, ¿sí? Así en cada una de estas, 0.487, 0.487, 0.487 y así, ¿no es cierto? Perfecto. Chan, chan. Y así en cada una de estas, ¿sí? Fíjense que entonces estamos repitiendo el 0.487 190 veces. Por lo tanto, paremos hasta ahí un ratito antes de seguir con las niñas. Por lo tanto, ¿cuál sería la probabilidad solamente en esta partecita de la rama? Ok, como son eventos independientes, entonces lo que debemos hacer es multiplicar 0.487 por 0.487 por 0.487, ¿cuántas veces? Exacto, 190 veces. Y esto sería lo mismo que decir 0.487 elevado a 190, ¿sí? Ok, entonces ya tenemos la probabilidad solo de la parte de los niños. Ahora vamos a la parte de las niñas. Si es que la probabilidad de niño es 0.487, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que nazca una niña? Exacto, sería 0.513. Porque recuerden que entre los dos debemos sumar 1. Entonces, de la misma forma, cada una de estas ramitas significa que nos fuimos por la probabilidad de 0.513, 0.513, 0.513, 0.513 y así 210 veces. Por un, ¿cómo se dice? Por un razonamiento similar al que utilizamos anteriormente, entonces nosotros podemos calcular que la probabilidad de estas ramitas de acá sería 0.513 por 0.513 por 0.513 210 veces, es decir, 0.513 elevado a 210. Ahora, recuerden que nosotros técnicamente estamos trabajando con una sola ramita aquí. Entonces, para calcular la probabilidad total, lo que deberíamos hacer es multiplicar todo junto. Pero recuerden que ya tenemos esto multiplicado y esto multiplicado. Por lo tanto, lo único que nos resta hacer es multiplicar este resultado por este de acá. Entonces, voy a escribir eso justamente aquí. La probabilidad de una sola ramita en la que sucede eso es 0.487 elevado a 190 por 0.513 elevado a 210, ¿sí? Ok, entonces ya hemos avanzado algo porque ya sabemos cuál es la probabilidad de una sola de esas ramitas. Ahora, la pregunta siguiente, que es un poquito más complicada, es ¿cómo podemos saber cuántas de esas ramitas existen en el árbol gigantesco de 400 niños, de 400 bebés, ¿sí? Entonces, para eso, vamos a apartar lo que hemos dicho un ratito. Ahorita ya tenemos este conocimiento de que una ramita tiene esta probabilidad. Y, como les dije, vamos a ver algo un poquito distinto ahorita para determinar un patrón y poder saber cuántas ramitas existen que cumplan con tener 190 niños y 210 niñas, pero en cualquier orden, no necesariamente en el orden en el que pusimos nosotros. Ahora, lo que vamos a hacer para esto es, como dice aquí, modelar el número de combinaciones de cierto número de elementos. Entonces, ahorita olvidémonos un ratito de lo de arriba y digamos que tenemos dos elementos, A y B. Entonces, digamos que de estos dos elementos yo quiero tomar uno solo. ¿De cuántas maneras puedo yo tomar un elemento si es que tengo dos? Veamos, entonces, yo tengo dos elementos, A y B. Si quiero solamente tomar uno, tengo dos posibilidades. Veamos cuáles son. Sí, le voy a poner con negro. No, mentira, sí. Ya. Entonces, tengo dos posibilidades. ¿Cuáles son esas dos?
Si es que de dos elementos tomo solo uno, puede que me salga A o puede que me salga B. Esas son mis dos posibilidades, nada más. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. Si tenemos dos elementos, ¿de cuántas maneras se pueden tomar solamente dos elementos? Para esto es importante saber que en combinaciones, en combinaciones específicamente, no importa el orden. Entonces, ¿de cuántas maneras podemos tomar dos elementos de los dos elementos si es que no importa el orden? Sería solamente una manera. ¿Por qué? Porque solo puedo tomar AB. ¿Sí? Si es que yo tomo BA, como les mencioné anteriormente, en combinaciones como que no importa el orden. Entonces, en este caso, solo podría tomar dos elementos de una forma. Entonces, igual, digamos que tenemos los mismos dos elementos, A y B. ¿De cuántas maneras podemos tomar 0 elementos? De una sola, porque la única forma de tomar 0 elementos es tener un conjunto vacío, ¿sí? Así. ¿Ya? Perfecto, muy bien. Entonces, todo esto va a tomar un poquito más de forma una vez que les dé la siguiente pista, pero por ahora sigamos haciendo esto de aquí porque vamos a intentar ver un patrón. Entonces, lo siguiente, digamos que tenemos 3 elementos ahora, ya no solo A y B, sino A, B y C. ¿De cuántas maneras podemos tomar 0 elementos de esos 3 que tenemos? Ya, de una sola. Igual que arriba, hay una sola manera de no tomar ningún elemento porque eso es simplemente el conjunto vacío. ¿Listo? ¿De cuántas maneras, si es que tenemos 3 elementos, se puede tomar un elemento? ¿Ok? Entonces, si es que escribieron 3, están en lo correcto. ¿Por qué? Porque si yo de los 3 solo tomo uno, podría tomar A, podría tomar B o podría tomar C. Muy bien, entonces, de esos 3 elementos, ¿de cuántas maneras se puede tomar 2 elementos? Ok, veamos. Esta no es tan evidente solo viéndola, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué combinaciones hay. Recuerden que para la combinación no importa el orden, es decir, tomar A y B es lo mismo que tomar B y A. Entonces, como primer conjunto tenemos que nos salgan A y B, ¿sí? También nos podría salir A y C, que es lo mismo que C y A. O nos podría salir B y C, ¿sí? Esas son las únicas posibles combinaciones, por lo cual tenemos 3 maneras de tomar 2 elementos. Ahora, si es que tenemos 3 elementos A, B y C, ¿de cuántas maneras se puede tomar 3 elementos? Exactamente, solo de una, porque de ley nos van a salir los 3 elementos que tenemos, ¿sí? Vamos a hacer ahora una pregunta un poquito más teórica y después vamos a pasar al patrón. Dice lo siguiente, digamos que tenemos un solo elemento. ¿De cuántas maneras se puede tomar 0 elementos? Muy bien, al igual que en los anteriores, hay una sola manera de no tomar ningún elemento porque sería solo el conjunto vacío, es decir, no tomamos nada. Y si tenemos un solo elemento, ¿de cuántas maneras se puede tomar un elemento? Exacto, solamente de una manera porque lo único que podemos tomar es A. Muy bien, ahora, a partir de esta información vamos a construir un diagrama que nos permita determinar un patrón de cómo se comportan estas combinaciones dependiendo del número de elementos. Entonces, vamos a irnos para acá. Este diagrama de aquí, como les voy a mostrar en un momento, se llama el triángulo de Pascal, ¿sí? Entonces, digamos que yo voy a comenzar con el número 1 aquí. Con el número total de elementos, pongámosle así. Número total de elementos va a ser 1 aquí, ¿ya? Como ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Para el número total de elementos 1, que sería este de aquí, ¿no es cierto?
Hay una manera de tomar 0 elementos y una manera de tomar un elemento, ¿sí? Entonces voy a poner esto así, en esta parte de acá. Le voy a separar un ratito. Permítanme un momento. A ver, vamos a separarlo para que vean la distinción entre el triángulo y el número de elementos. Ok, perfecto. Entonces, tenemos aquí, digamos, esos dos números, ¿sí? Tenemos 1 y 1, que son los resultados que nos salieron para tomar 0 elementos de 1 y tomar un elemento de 1. Muy bien. Ahora vamos a pasar a 2 elementos. 2 elementos es lo primero que hicimos. Entonces, aquí están. Entonces, para tomar 0 elementos de los dos hay una sola manera. Para tomar un elemento hay 2 maneras y para tomar 2 elementos de los dos hay una sola manera. Voy a poner esa información aquí. 1, 2, 1. Así, ¿ya? Ok, muy bien. Vamos a ir a los 3 elementos aquí, ¿sí? En este caso hay una manera de tomar 0 elementos, 3 maneras de tomar un elemento, 3 maneras de tomar 2 elementos y una manera de tomar 3 elementos, ¿sí? Entonces vamos a poner esa información aquí. 1, 3, 3, 1. Ok. Ahora, vamos a seguir. Si es que ya vieron el patrón, súper bien. Si no, les voy a dar un poquito más de pistas de aquí, ¿ya? Entonces, recuerden que aquí eran 2 elementos, 3 elementos. Muy bien. Ahora, si tuviéramos 0 elementos, ¿cuántas maneras hay de tomar esos 0 elementos? Habría solamente una, ¿sí? Solamente una, aquí. Muy bien, perfecto. Ahora vamos con 4 elementos, ¿sí? Digamos que estos elementos son A, B, C y D, ¿ya? Entonces, ¿de cuántas maneras podríamos tomar 0 elementos de los 4? ¿Ok? Sería solo una manera de tomar 0 elementos porque es del conjunto vacío, no hay ninguno. ¿De cuántas maneras podemos tomar un elemento? ¿Ok? De 4 maneras porque podría ser A, B, C o D. 4. ¿Ok? Aquí va a venir algo interesante que tal vez pueda confirmar o desmentir el patrón que tienen en mente. ¿De cuántas maneras se puede tomar 2 elementos de este arreglo? Veamos. Entonces, tenemos AB, AC, AD. ¿Ok? Ahí ya vamos 3. De ahí, BA ya está. Entonces sería BC, BD. Muy bien. Y después, CD. Creo que no nos falta ninguna, entonces serían 6. ¿Ok? Muy bien. ¿De cuántas maneras pueden tomar 3 elementos de este arreglo de aquí? Veamos. Entonces, 3 elementos. Yo puedo tomar A, B, C, A, B, D, A, C, D. ¿Ya? Ok, veamos. ¿Qué más? B, C, D. Y creo que no hay ninguna más porque recuerden que el orden no importa. Entonces, hay 4 maneras de tomar 3 elementos de ese conjunto. 4 maneras, una manera. Muy bien. Ahora, fíjense un ratito en esa torre que tenemos ahí, que le llamamos el triángulo de Pascal, ¿sí? Pueden identificar y escribir una regla para calcular la siguiente fila. Si es que no todavía, no pasa nada, les voy a dar una pista más. ¿Ok? Démosles la pista y pueden igual confirmar o desmentir su hipótesis anterior. Entonces, la siguiente fila
sería 1, 5, 10, 10, 5 y 1. Si es que todavía no han escrito la regla, escríbanla ahorita. Y si ya la escribieron, solo escriban ya la escribí. Ok, espero que hayan podido llegar a la regla y ahorita yo les voy a decir cuál es, ¿sí? Fíjense en una cosa, les voy a poner con naranja, ¿ya? Vamos a analizar desde esta fila de aquí, ¿sí? Desde los dos elementos, ¿ya? Perdón, solo voy a completar aquí para 5 elementos, ¿sí? Ya. Vamos a analizar desde los dos elementos. Entonces, fíjense que el 2 puede ser calculado usando este 1 y este 1 de acá, ¿sí? Ok, veamos acá. El 3 puede ser calculado con el 1 y el 2, ¿sí? El 4 puede ser calculado con el 1 y el 3. El 6 con el 3 y el 3. El 4 con el 3 y el 1. Fíjense qué operación está pasando entre los dos de arriba para que generen el de abajo, ¿sí? El 5 se puede calcular mediante el 1 y el 4, el 10 mediante el 4 y el 6, el otro 10 mediante el 6 y el 4, y este 5 mediante el 4 y el 1. Ok, a partir de esto, escriban la regla, más bien, escriban los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, escriban los 7 números que corresponden a 6 elementos, es decir, si tuviéramos A, B, C, D, E y F, ¿cómo quedaría esta siguiente fila de aquí? Ok, entonces sumamos los números, veamos. Al comienzo y al final siempre hay 1. ¿Por qué? Porque hay una sola manera de o tomar 0 elementos o tomar todos los elementos, ¿no es cierto? Entonces sería 1 y 1. Muy bien. Ahora, la manera de tomar un elemento de los 6 que tenemos es 6, obviamente porque podemos tomar uno por uno como vimos anteriormente. Ahora, ¿cuántas maneras habría de tomar? 2 de los 6 elementos serían 15 porque estoy sumando el 5 y el 10, ¿no es cierto? De ahí, ¿cuántas maneras habría de tomar? 3 de los 6 elementos serían 20, 4 de los 6 elementos serían 15, 5 de los 6 elementos serían 6 y 6 de los 6 elementos, como ya mencionamos anteriormente, serían 1, ¿sí? Ahora, esta es la idea teórica del triángulo de Pascal. Y como ustedes saben, nosotros lo que queríamos en el problema de aquí es saber cuántas combinaciones hay con 400 elementos, ¿no es cierto? Dentro de las cuales 190 sean niños, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas formas hay de tomar 190 de 400 elementos, ¿no es cierto? Ahora, obviamente nosotros no vamos a hacer hasta la fila 400 aquí, ¿no es cierto? Eso no sería factible. Sin embargo, hay maneras de calcular esto y específicamente le llamamos a esto una combinación, ¿sí? Ahora, no olviden tener su cuaderno a la mano porque esto es lo que quiero que copien ahora, ¿sí? A estos numeritos que tenemos dentro del triángulo de Pascal les llamamos coeficientes binomiales, ¿sí? Entonces, los coeficientes binomiales del triángulo de Pascal están representados con la siguiente notación, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que significa esta notación. Primero, la C grande, aquí, sí, ya, vamos a ponerlo aquí al lado, ¿sí? La C significa combinación, ¿sí? Es la combinación ¿ya? Combinación. Como ven, los números de abajo
están en orden ascendente, ¿no es cierto? Comienzan en 0 e iba 1, 2, ¿no es cierto? También había algo que iba en ascenso cuando nosotros estábamos haciendo el análisis del triángulo de Pascal. ¿Qué es lo que va subiendo cuando hacemos ese análisis? Ok, lo que va subiendo es cuántos elementos queremos tomar del total de elementos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poner aquí R, ¿no es cierto?, que son los elementos tomados, digamos. ¿Cuántos elementos queremos tomar? ¿Sí? Y si es que se fijan, el n siempre se mantiene igual. Entonces, en cada una de estas filitas, ¿sí?, lo que se mantenía igual era el total de elementos. Por lo tanto, en la parte de aquí arriba ponemos el número total de elementos, ¿sí? Total de elementos. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros quisiéramos calcular ahorita es la combinación, es decir, cuántas posibles ramitas, ¿no es cierto?, cuántas posibles combinaciones hay de 190 niños dentro de 400 ramitas, ¿sí? Este número de aquí lo vamos a hacer con la calculadora, entonces tómenla ahorita y les pongo el tutorial a continuación. Ok, como pudieron ver, hubo un pequeño error al hacerlo la primera vez y es porque el número de combinaciones de 190 elementos dentro de 400 es muy grande, como pueden ver aquí. Este número no alcanza a calcularlo a la calculadora y por eso les decía ese error. Sin embargo, también hice un ejemplo de cuántas combinaciones hay de 15 elementos dentro de 20 elementos y nos salieron como 15.000, ¿no es cierto? Entonces sí, así más o menos se maneja, ¿no es cierto? Ahora, vamos a concluir el ejercicio con el cálculo final de la probabilidad que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, vamos acá. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar el problema? Recuerden, estamos buscando la probabilidad de que nazcan exactamente 190 niños de los 400 totales, sabiendo que la probabilidad de niño es 0.487. De hecho, nosotros ya sabemos algunas cosas más, ¿no es cierto? Primero que nada, sabemos que cada ramita que cumpla con este éxito que nosotros estamos diciendo, ¿no es cierto? Cada ramita tiene exactamente esta probabilidad de suceder. Y aparte, acabamos de averiguar que existen este número de ramitas que cumplen justamente con este requisito. Entonces, ¿qué operación se debe hacer entre este número de aquí y este número de acá para obtener la probabilidad total? Exacto, como hay este número de ramitas, el de aquí abajo, y es esta de acá la probabilidad de cada una de ellas, entonces tenemos que multiplicar. Por lo tanto, voy a poner acá abajo cómo nos quedaría el número total, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que haya 190 niños, o sea, de que O, digamos, sea 190, ¿sí? Sería lo siguiente. Es la combinación de 190 en 400 por, ¿no es cierto?, 0.487 elevado a 190 por 0.513 elevado a 210. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a ingresar esto en la calculadora
y ver si es que alcanza a calcularlo. Ok, en la calculadora no salió lamentablemente, pero hay herramientas más avanzadas que sí nos pueden ayudar a calcular esto. Como pueden ver aquí, el resultado sería este de acá, ¿sí? Como pueden ver, tenemos la combinación de 190 en 400 por 0.487 a la 190 por 0.513 a la 210 y nos queda una probabilidad exacta de 0.0357, que con 3 cifras significativas sería 0.0356. ¿Sí? Vamos a regresarnos acá. Ok. 0.0356. Ok, en las pruebas, por si acaso, obviamente no les van a poner estos números tan grandes, ¿sí? Les van a poner números que sí sean aceptables para la calculadora. Ok, perfecto. Entonces, ok, vamos a formalizar este proceso que acabamos de terminar y diciendo lo siguiente. En una secuencia de n ensayos independientes de un experimento en el que hay exactamente 2 resultados, éxito y fracaso, con probabilidades constantes de éxito y de fracaso, esto es muy importante. Esto solo funciona cuando la probabilidad se mantiene igual. Y es evidente, ¿no? Porque si es que vamos a elevar a un número, eso significa que estamos multiplicando el mismo número una y otra y otra y otra vez. Recuerden también que, esta parte de aquí es importante, recuerden también que si la probabilidad de éxito es P, podemos obtener la probabilidad de fracaso simplemente restando 1 menos eso. Y así con la probabilidad de éxito de una ya nos están dando la probabilidad de fracaso. Ahora, si X representa la variable aleatoria discreta igual al número de éxitos en n ensayos, entonces la función de distribución de probabilidad es esta de aquí, ¿sí? No se mareen por tanta letra que hay aquí. Esto es exactamente lo que nosotros acabamos de poner y quiero mostrárselos en este momento, ¿sí? Veamos. Ajá. Ya. Entonces, fíjense qué es lo que significa cada uno de estos elementos. Digamos, en nuestro caso, la probabilidad que queríamos buscar era la probabilidad de que X o los niños o lo que sea 190, ¿sí? Recuerden que aquí ubicamos el total de elementos, en nuestro caso era el total de bebés nacidos, ¿no es cierto? Aquí abajo ponemos, ¿no es cierto?, las combinaciones de cuántos bebés queremos obtener. En este caso son 190, ¿no es cierto? Después, ¿qué tenemos? La probabilidad de éxito, que en nuestro caso era 0.487, elevado a 190. ¿Por qué? Porque como tenemos 190 éxitos, entonces ese número, el de la probabilidad, se multiplica por sí mismo ese número de veces. En nuestro caso fue 190. Y por otra parte tenemos 1 menos P. Recuerden que nosotros obtuvimos la probabilidad de que sea niña, restando 1 menos la probabilidad de niño, ¿no es cierto? Entonces, teniendo esa probabilidad, que en nuestro caso era 0.513, lo único que debemos hacer es elevarle a algo. Ahora, fíjense exactamente a cuánto le estamos elevando. Recuerden que n es el total, ¿no es cierto?, el total de elementos, y x es el número de éxitos que estamos buscando. Entonces, siempre esto de aquí, ¿no es cierto?, tiene que ser lo que completa a esto para darnos el total. En otras palabras, si es que nosotros teníamos 400 bebés, ¿no es cierto?, y 190 éxitos, 190 eran niños, digamos, ¿cuántas niñas hay? La manera de calcular eso es simplemente restando 400 menos 190, que es lo que hicimos y nos dio 210, ¿sí? Ok, hasta ahí estamos. Entonces, ya, a esto le llamamos una distribución binomial, ¿sí? Y de hecho, la manera de leer esto de aquí es que X sigue una distribución binomial con parámetros n y p, lo cual representamos con
esta simbología de aquí, ¿sí? Esto de aquí se lee X, sigue una distribución, así es como se lee esa curvita de ahí. X sigue una distribución binomial con parámetros n y p. Y recuerden que n es el total, ¿no es cierto? El total de ensayos, de elementos, y p sería la probabilidad de un éxito. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto también es importante saber. Si X es una distribución binomial con parámetros n y p, ¿ya? Entonces, la esperanza de X, lo que nosotros ya habíamos visto anteriormente, se mantiene igual que antes, sería el número de ensayos por la probabilidad, y la varianza es esa expresión que tienen aquí, ¿sí? No olviden copiar esto en su cuaderno, ¿ya? Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar con los ejemplos. Aquí dice, un examen de elección múltiple tiene 6 preguntas, cada una con 4 opciones equiprobables A, B, C y D. Si se adivinan las respuestas y X representa el número de respuestas correctas, halle, primero, la probabilidad de que haya 2 respuestas correctas, luego la probabilidad de que haya menos o igual que 2 respuestas correctas, que haya menos de 2 respuestas correctas, o que el número de respuestas correctas esté entre 3 y 6, sin incluir el 6, pero incluyendo el 3. Entonces, para comenzar este problema, lo que debemos hacer es primero determinar cuál es la probabilidad de X, es decir, cuál es la probabilidad de una respuesta correcta. Ahora, vamos con esto. Aquí. La probabilidad de X, ¿no es cierto? Sí, pongamos así. La probabilidad de X sería ¿cuánto? Si es que hay 4 posibilidades y estamos adivinando las respuestas. Ok, como existe una sola respuesta correcta, la probabilidad de una respuesta correcta sería 0.25. Por otra parte, la probabilidad de no X, es decir, de una respuesta incorrecta, sería ¿cuánto? Exactamente, 0.75. Ok, entonces, lo que nosotros estamos buscando en el inciso A es la ramita, ¿no es cierto? Más bien, todas las ramitas que cumplen con 2 respuestas correctas y 1, 2, 3, 4 respuestas incorrectas. Entonces lo vamos a poner así, ¿sí? Este es el único ejercicio en el que todavía voy a utilizar la notación de rama y es solo para ver cómo esto se traduce a la fórmula que acabamos de ver hace un momento. Entonces, vamos a comenzar. Primero que nada, nosotros ya sabemos que la probabilidad de esta ramita la podemos obtener simplemente multiplicando las probabilidades de cada una de las ramas, que cuando la respuesta es correcta es 0.25 y cuando no lo es 0.75. Ahora, la probabilidad en general de que haya 2 respuestas correctas incluye todas las combinaciones posibles de esta ramita que podemos ver aquí arriba. Entonces, necesitamos primero saber cuántas ramitas hay de estas características. Entonces, esto sería una combinación de cuánto en cuánto. Pueden poner 2 números, digamos, un número, coma, otro número para su respuesta. Ok, en este caso sería una combinación de 2 elementos en 6 elementos. Y el número de ramitas le vamos a multiplicar por la probabilidad de cada una. Entonces sería 0.25 al cuadrado por 0.75 a la cuarta, porque hay 2 ramitas cuya probabilidad es 0.25 y 4 cuya probabilidad es 0.75. Entonces, tomen su calculadora y díganme a cuánto equivale esta expresión. Ok, si es que ya la hicieron, debió haberle salido 0.297, ¿sí? Ok, vamos a la siguiente pregunta. El inciso B dice, ¿cuál es la probabilidad de que las respuestas correctas, es decir, X, sea menor o igual que 2? Entonces, primero, veamos qué posibilidades incluye este evento de aquí, ¿sí? Entonces, primero,
¿Incluye o no incluye la probabilidad de que no haya respuestas correctas? Ok, entonces así incluye, sería la probabilidad de que x sea 0. Muy bien. ¿Incluye o no incluye la probabilidad de que haya una respuesta correcta? Sí incluye. ¿Ya? ¿Incluye o no incluye la probabilidad de que haya dos respuestas correctas? Sí incluye. ¿Incluye o no incluye la probabilidad de que haya tres respuestas correctas? Ese ya no incluye. Entonces, nos quedamos hasta ahí. Las probabilidades que nos interesan entonces son cuando hay 0 respuestas correctas, 1 o 2 respuestas correctas. Entonces, vamos a plantear la fórmula de igual manera que hicimos antes, pensando en qué es lo que estamos haciendo para cada uno. Entonces, voy a poner esto de aquí en azul. Este de aquí sería, primero que nada, tenemos que ver todas las ramitas en las cuales haya 0 respuestas correctas de las 6. Y como hay 0 respuestas correctas, entonces la probabilidad de 0,25 no estaría presente del todo y en todos se cumpliría la probabilidad de 0,75, ¿sí? En las 6 partes o sea, en las 6 ramitas que componen el éxito que nosotros estamos buscando ahorita. Ok, entonces, eso sería para la probabilidad de que x sea igual a 0. Para la probabilidad de que x sea 1 significa todas las ramitas en las cuales haya una sola respuesta correcta, por lo cual necesitamos saber en cuántas ramas de los 6 elementos 1 es un éxito y, por lo tanto, multiplicamos por 0,25 una sola vez y por 0,75 el resto de las veces, que serían 5. Recuerden que hay 6 preguntas, ¿sí? Y nosotros ya habíamos obtenido la probabilidad de que x sea igual a 2 y eso sería 0,297, ¿sí? Ahorita ya estamos aproximando porque eso es aproximado, ¿sí? Perfecto, entonces, calculen las dos partes de color y luego continuamos. Ok, entonces, en la primera parte, en la probabilidad de x igual a 0, sería 0,178 y en la probabilidad de que x sea 1 sería 0,356. Y por supuesto, a esto le sumamos la probabilidad que ya habíamos obtenido anteriormente, que es 0,297. Y por lo tanto, esto sería igual a 0,831, ¿sí? Que es una probabilidad muy alta, es decir, la probabilidad de que adivinando las respuestas saquemos solamente 0, 1 o 2 respuestas correctas es bastante cercano a 1. Entonces, no es una buena estrategia para hacer un examen. Ok, vamos a ir a la C, que dice la probabilidad de que x sea menor a 2. Sí alcanzamos aquí. Ok, entonces, vamos a irnos a la C. La probabilidad de que x sea menor a 2. Vamos a hacer el mismo análisis que hicimos anteriormente, ¿sí? Y vamos a ver qué nomás incluye. Entonces, ¿esta probabilidad incluye o no incluye la probabilidad de que x sea 0? Ok, sí incluye. La probabilidad de que x sea 1. Ok, eso sí incluye. La probabilidad de que x sea igual a 2. Ok, esa no incluye y obviamente el resto tampoco incluye. Entonces nos quedamos solo con esto. Y por las respuestas que tenemos arriba podemos simplemente decir que esto sería 0,178 más 0,356 y nada más. Por lo tanto, esto sería más o menos 0,534. ¿Sí? Perfecto. Ok, vamos a hacer la última probabilidad, que es la probabilidad de que x esté entre 3 y 6. Entonces, primero voy a enumerar todas las posibilidades de respuestas correctas. Tenemos en total 7. Serían
0 respuestas correctas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 respuestas correctas. Entonces, vamos a ir descartando cuáles sí necesitamos y cuáles no, y cuál sería la manera más sencilla de obtenerlas. Entonces, primero que nada, la probabilidad de que haya 0 respuestas, ¿nos interesa ahorita o no? Ok, esta no, ¿ya? ¿Nos interesa la probabilidad de que haya una respuesta correcta? No. ¿Nos interesa la probabilidad de que hayan 2 respuestas correctas? No. ¿Nos interesa la probabilidad de que haya 3 respuestas correctas? Es así. ¿Nos interesan 4 respuestas correctas? Sí. ¿Nos interesan 5 respuestas correctas? Ah, perdón. Puse el 7 de gana. Ya, ahí sí. Ok, ¿nos interesa que haya 5 respuestas correctas? Sí. ¿Y nos interesa que haya 6 respuestas correctas? No, porque dice que tiene que ser estrictamente menor que 6. Ahora, solo viendo esto de aquí, quizás podríamos pensar que lo más fácil es calcular la probabilidad de x igual a 3, de x igual a 4 y de x igual a 5 y sumarlas porque esas son 3 y las otras son 4. Entonces nos tomaría más trabajo calcular esas 4 y después restar de 1. Sin embargo, nosotros ya sabemos cuál es la probabilidad de estas 3, que de hecho es la probabilidad de 0.831, si es que no me equivoco. Vamos a ponerla acá. Esta probabilidad es 0.831. Entonces, otra opción que tenemos es solamente calcular esta y de ahí restar de 1. Les pongo en perspectiva otra vez las dos opciones. La una opción es calcular probabilidad de x igual 3, probabilidad de x igual 4, probabilidad de x igual 5 y sumar, o la otra posibilidad que tenemos es calcular la probabilidad de x igual a 6 y restar 1 menos 0.831 y menos esa probabilidad de ahí. Como pueden ver, ese en nuestro caso sería el modo más eficiente de hacerlo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 3 pero menor a 6 es lo mismo que decir la probabilidad de que x sea, 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 2 y menos la probabilidad de x igual a 6, así, ¿ok? Entonces, nosotros ya sabemos cuánto es la probabilidad de x menor o igual a 2. Vamos a poner 0.831 y vamos a calcular con la fórmula cuál es la probabilidad de que haya 6 respuestas correctas. En este caso, queremos todas las ramas en las que de las 6 respuestas, las 6 sean correctas, ¿cierto? Entonces, tenemos 0.25 a la sexta por 0.75 a la 0, porque no habría ninguna respuesta incorrecta, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto sería más o menos igual a, calculemos eso y pongan cuánto sale. Ok, haciendo los cálculos nos queda 0.169, ¿sí? Esa sería la probabilidad de tener 3, 4 o 5 respuestas correctas. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ir ahora al ejemplo 23. Este nos dice lo siguiente. Para cada situación indique si la variable aleatoria sigue una distribución binomial. Si es así, halla la probabilidad pedida. La primera dice, una moneda está cargada y por lo tanto la probabilidad de que salga cara es 0.74. Se lanza la moneda 7 veces. A es el número de veces que sale cruz. Halle la probabilidad de que A sea igual a 5. Esta es, ¿sigue o no sigue una distribución binomial? Ok, sí sigue una distribución binomial porque, primero que nada, las probabilidades son independientes, ¿no es cierto? Es decir, que el lado de la moneda salga no depende del lado anterior, ¿sí?
Y por otra parte, cumple con ser una distribución binomial porque las probabilidades se mantienen iguales a lo largo de todo el árbol, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a poner aquí, primero que nada, ¿cuál sería la notación de la distribución binomial? Y segundo, vamos a resolverlo. Entonces, para este de aquí, la notación de la distribución binomial sería la siguiente. Tendríamos la probabilidad de que la notación primero. Entonces, esta variable A se distribuye de forma binomial con, primero que nada, vamos a poner n, es decir, ¿cuántos son el número de intentos? ¿Cuántos intentos hay en este experimento? 7. ¿Sí? Y luego vamos a poner la probabilidad de un éxito. Recuerden que la probabilidad de que salga cara es 0.74, pero nuestro éxito es cuántas veces sale cruz. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de un éxito en este experimento? Ok, sería 0.26 porque nuestra probabilidad de fracaso es 0.74 y por lo tanto la de éxito sería 1 menos eso, ¿sí? Y por lo tanto, vamos a poner la fórmula aquí para resolver. La probabilidad, sí, eso nos pide, creo. Muy bien, la probabilidad de que A sea igual a 5 consiste en lo siguiente. La combinación de ¿cuántos elementos en cuántos elementos? Una combinación de 5 en 7 elementos por la probabilidad de éxito que se repite 5 veces, es decir, 0.26 a la quinta, y la probabilidad de fracaso que en cada una de esas ramitas se repetiría 2 veces, ¿no? 0.74 al cuadrado, ¿sí? Y esto, calcúlenlo y miren cuánto sale. Ok, obtendríamos una probabilidad de 0.0137, ¿sí? Muy bien, vamos a la segunda. Aquí dice, una bolsa contiene 12 bombones blancos y 7 bombones negros. Se elige un bombón al azar, se observa de qué tipo es y se come. Esto se repite 5 veces. B es el número de bombones negros que se come. Halle la probabilidad de que B sea igual a 4. Primero que nada, ¿esto sigue o no sigue una distribución binomial? En este caso no se sigue una distribución binomial porque a pesar de que podríamos representar esta situación con un diagrama de árbol porque son eventos independientes, el hecho de que se coma el bombón una vez que sale significa que las probabilidades van a cambiar en cada paso y eso no puede suceder en una distribución binomial. Entonces eso lo vamos a dejar ahí. Una bolsa contiene 10 dados rojos, un dado azul y 7 dados amarillos. Se elige al azar un dado, se observa su color y se devuelve. Esto se repite 12 veces. C es el número de dados amarillos observados. Halle la probabilidad de que C sea menor o igual a 6. Entonces, primero, ¿esto sigue o no sigue una distribución binomial? Ok, veamos qué argumentos tenemos, ¿no es cierto? Primero que nada, son eventos independientes. La probabilidad no cambia porque se devuelven los dados. Y a pesar de que existen 3 opciones, solo tenemos, digamos, 2 opciones de éxito y fracaso, ¿no es cierto? Que salga amarillo es un éxito y si no sale amarillo es un fracaso, nada más. Entonces, esto sí seguiría una distribución binomial. Vamos a hallar la probabilidad. C menor o igual a 6. Ok, aquí. Entonces, vamos a hallar la probabilidad. Primero que nada, la variable C se distribuye binomialmente. ¿Con cuál número de ensayos sería? 2 ensayos. ¿Y cuál sería la probabilidad de éxito?
Ok, la probabilidad de éxito en este caso sería 7, ¿no es cierto?, sobre 18, porque hay 7 dados amarillos y 18 dados en total. 7 de 18. ¿Sí? Ahora vamos a calcular esto de aquí utilizando nuestra fórmula. La probabilidad de que x sea menor o igual a 6, ¿sí? Veamos. Sí, menor o igual a 6. Ya. Sería la siguiente. Primero, de aquí nos sobrarían ¿cuántos intentos? Nos sobraría el intento 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Por lo tanto, nos da lo mismo calcular las probabilidades de 0 a 6 que 1 menos las probabilidades de 7 a 12. Entonces, es eso lo que vamos a calcular. Voy a poner la fórmula, va a ser un poquito larga, pero solo para que sepan, se sigue la misma estructura que teníamos antes. Entonces, vamos a poner lo siguiente. La probabilidad de que x sea menor o igual a 6 sería la siguiente. La probabilidad de que x sea 0 más que x sea 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y más 6. Ok, vamos a ir uno por uno poniendo las fórmulas de cada uno de estos. Vamos a ponerles por colores para poder ubicarnos bien. Entonces esta va a ser la amarilla. Aquí. Sería la combinación de 0 elementos en 12, ¿sí? Porque tenemos 12 intentos distintos, por la probabilidad de éxito, que sería 7 sobre 18. En este caso se repite 0 veces, ¿sí? ¿Y cuál sería la probabilidad de fracaso? Sería 11 sobre 18. ¿Y cuántas veces se repite esta probabilidad? 12 veces, porque en esta ramita tenemos solo fracasos, ningún éxito. Entonces esto sería la probabilidad que corresponde al color amarillo. Vamos acá. Muy bien. Sí, luego le ponemos el código de color. Vamos a ponerle aquí. Esta sería la combinación de un elemento en 12 por 7 sobre 18 elevado a 1. Perdón. Es importante aquí poner los paréntesis, porque si no, podríamos asumir que solamente el numerador está siendo afectado por el exponente, ¿sí? 11 sobre 18 elevado a 11. Esto es lo que correspondería a, vamos a ir más bien del otro lado, así. Probabilidad morada, aquí. Vamos con este de aquí, que sería, ya, más la combinación de dos elementos en 12 por 7 sobre 18 al cuadrado, en este caso, por 11 sobre 18 elevado a 10. Muy bien. Esto correspondería a la probabilidad de que x sea igual a 2. ¿Sí? Y voy a terminar de escribir las probabilidades pausando el video, solamente para que no se nos haga muy largo. Ok, así quedaría mi fórmula de forma completa. Ahora, ustedes ya saben cómo utilizar la calculadora para llegar al resultado, por lo cual solamente les voy a incluir el resultado abajo para no tener que calcular todos esos valores. El resultado sería 0.861.
Perfecto. Ok, muy bien. Vamos con la última. Dice, Karina participa en un sorteo de lotería en el que la probabilidad de comprar un boleto ganador es 0.001. E es el número de boletos que compra Karina hasta que gana un premio. Haya la probabilidad de que E sea menor a 7. Entonces, primero, ¿esto sigue o no sigue una distribución binomial? Este caso es interesante porque, primero que nada, sí se puede representar con un diagrama de árbol, pero, y en esto estamos asumiendo que hay un número limitado de boletos de lotería, con cada nuevo boleto cambia la probabilidad, entonces no podríamos utilizar la distribución binomial. Por otro lado, si es que ustedes se fijan en el título de esta subsección, era la modelación de éxitos dentro de una cantidad fija de eventos en un experimento, ¿no es cierto? Y aquí no tenemos una cantidad fija, por lo cual no podríamos aplicar una distribución binomial. Ahora, vamos a ir a nuestro último ejemplo que dice, resuelve los problemas e indica cualquier suposición o interpretación que se haga. En una familia con 6 hijos, vamos a hallar la probabilidad de que exactamente 3 sean niñas y la probabilidad de que nazcan consecutivamente 3 niñas. Y después vamos a hacer un estudio muestra que en una población mayor a 4 millones, un 0.9% tiene un virus. Vamos a hallar la muestra más pequeña de la población, de manera que la probabilidad de que ninguno de la muestra tenga el virus sea menor que 0.4. Ok, vamos a comenzar con el apartado A. En una familia de 6 hijos hallaremos la probabilidad de que 3 sean niñas y la probabilidad de que nazcan consecutivamente 3 niñas. Entonces, vamos a ir aquí. La primera probabilidad es bastante sencilla, dice exactamente 3 sean niñas. Entonces, vamos a poner que A, ¿sí?, es nuestro éxito, ¿no es cierto? A sería el número de niñas, ¿sí? Y lo que queremos hallar es la probabilidad de que A sea igual a 3. Como ustedes saben, para eso tenemos que buscar todas las ramitas dentro de 6 ramas, porque hay 6 hijos, donde haya 3 niñas, es decir, esto de aquí. Vamos a asumir, por eso nos pone eso arriba, vamos a asumir que la probabilidad de tener una niña es la misma que de tener un niño, que probablemente así sea. Sin embargo, no nos están dando eso como dato específicamente. Esto sería al cubo. Y por la probabilidad de tener un niño al cubo igual. ¿Cuál sería entonces la probabilidad de tener exactamente 3 niñas? Ok, sería una probabilidad de 0.313. Listo. Vamos a la siguiente. La probabilidad de que nazcan consecutivamente 3 niñas. Entonces, este problema de hecho es muy interesante, porque tendríamos que hacer lo siguiente. Entonces, 3 niñas consecutivas. Pongámosle el evento B simplemente. 3 niñas consecutivas. ¿Sí? Ok, perfecto. No nos están diciendo nada acerca de si es que son las únicas 3 niñas o no. Entonces, un poquito tenemos que imaginarnos esta situación. Vamos a ponerle la letra A a las niñas y la letra O a los niños. Entonces, digamos, ¿qué posibilidades tenemos? Tenemos la posibilidad de que nazcan las 3 niñas al inicio y de ahí, pues que nazcan 3 otros bebés. No sabemos si son niñas o niños, pero eso sería, ¿no es cierto? Otra posibilidad sería que nazca primero un bebé, luego las 3 niñas y luego otros 2 bebés. Otra posibilidad sería que nazcan primero niño, niña o niña, niño o como sea, luego 3 niñas, ¿sí? Porque aparte, el hecho de que antes o después nazca una niña, digamos así, ¿no es cierto? A pesar de que esto entra dentro de la categoría de 4 niñas consecutivas,
igual podemos, o sea, igual no se nos está limitando a que sean exactamente 3 niñas, ¿no es cierto? Pueden ser 3 niñas, pueden ser 4, pueden ser 5, pero un poco hemos interpretado esto para que, ¿cómo se dice? Para que nazcan consecutivamente 3 niñas, aunque podrían ser más. Porque igual se cumple con que haya 3 niñas consecutivas. Y finalmente, tendríamos esto de acá. Así. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, solamente nos quedan 3 espacios en los que no sabemos qué pasa en cada una de estas posibilidades, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver qué puede pasar en esos espacios, ¿sí? Para que se dé esto, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, vamos a ver. Vamos a analizarlo dejando de lado por un lado, por un ratito, las 3 niñas que tenemos ahí, ¿sí? Si es que analizamos cada una de estas filas, por ejemplo, esta de aquí, ¿sí? Daría lo mismo con cualquiera, pero digamos que estamos analizando esta de aquí. Nosotros ya tenemos esas 3 niñas, ¿sí? Lo que no sabemos qué va a pasar es en esos 3 espacios. En esos 3 espacios, en cada uno de ellos tenemos 2 posibilidades, ¿no es cierto? Niña, niño, niña, niño, niña, niño, así. ¿Sí? Por lo cual podríamos armar un diagrama de árbol solamente de esos 3 espacios. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas ramitas hay en total al final de este árbol? Es decir, ¿cuáles son todas las posibilidades que tenemos en este árbol? Ok, en este caso habrían 8 ramitas al final, ¿sí? Tomen eso en cuenta. Entonces, pongamos aquí 8 ramas. Pero ustedes saben que en cada uno de estos casos tendríamos 8 ramas, ¿no es cierto? Y tenemos 4 casos. Por lo tanto, entre todo esto, ¿cuántas ramas acumulamos? Ok, si en cada uno hay 8, estamos acumulando 32 ramas. Que consideraríamos nuestro éxito. Ahora, lo que tenemos que ver es cuál es el total de ramas dentro de este experimento. Entonces, si es que se tiene 6 bebés, ¿no es cierto? 6 bebés, tendríamos que saber cuántas ramas tiene el árbol completo de 6 bebés. Este es un problema muy interesante, de hecho, porque nos pone un poquito a pensar cómo se comporta el número de ensayos. Entonces, aquí sería para el primer bebé. Para el primer bebé hay 2 posibilidades. Para el segundo bebé habría ¿cuántas posibilidades en total? 4. Para el tercer bebé, ¿cuántas posibilidades habría? 8. Para el cuarto bebé, ¿cuántas posibilidades habría? Porque hay 2 para cada nueva posibilidad que se abre, ¿no? Ok, sería 16. Ahorita ya no lo voy a graficar porque obviamente ya no me alcanza, pero siguiendo el patrón, ¿cuántas posibilidades habría para 5 bebés? Para 5 habría 32, ¿sí? Y para 6, ¿cuántas habría? 64. Ok, perfecto. Entonces, 64 es el total de ramas que tenemos en el árbol, ¿sí? En el árbol para 6 bebés. Veamos, sería 2 a la 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ajá. Y 32 serían nuestras ramas de éxito. Entonces, muy bien, entonces nos queda que la probabilidad de B, que es tener 3 niñas consecutivas, sería igual a 32 ramitas de las 64 o, lo que es lo mismo, 1/2. ¡Qué interesante! Ok, muy bien. Vamos a ir con el problema B. Dice, un estudio muestra que en una población mayor a 4 millones, 0.9% tiene un virus.
Haya la muestra más pequeña de la población, de manera que la probabilidad de que ninguno de la muestra tenga el virus sea menor que 0.4. Primero vamos a plantear el problema con la fórmula que nosotros ya sabemos, ¿sí? Y luego veremos cómo aproximarnos al problema. Entonces vamos a ponerlo aquí, B. ¿Sí? Lo que queremos es lo siguiente. Queremos saber cuántos ensayos tenemos que hacer. Veamos, hay la muestra más pequeña de la población. ¿Qué muestras debemos tomar de los 4 millones para que la probabilidad sea menor que 0.4? Ok, pondríamos lo siguiente. La probabilidad de que C sea igual a 0 tiene que ser menor a 0.4. Pero nosotros podemos poner esta probabilidad utilizando nuestra fórmula. Entonces, ¿cómo sería? Esto sería la combinación de 0 elementos en n, porque eso es lo que no sabemos, el tamaño de la muestra que debemos tomar, por 0.009 a la 0, que sería nuestros éxitos, ¿no es cierto? Y 0.991 a la n, que sería la probabilidad de los fracasos, ¿no? Muy bien, recuerden que en este caso no sabemos el número de eventos que estamos tomando del experimento, es decir, el número de personas, y por eso lo ponemos así. Ahora, si es que recuerdan lo del triángulo de Pascal, siempre que tomamos 0 elementos, esto de aquí se hace 1. Cualquier número elevado a la 0 es 1, y por lo tanto nos queda lo siguiente: 0.991 a la n es menor a 0.4. Ahora, por ahora nos faltan herramientas para determinar esto, pero quiero que den la mejor aproximación que puedan para el valor de n calculándolo con la calculadora. Ok, entonces lo que debían hacer era poner varios valores de n para ver cuál de ellos finalmente les daba menor a 0.4. Entonces, por ejemplo, digamos que comenzábamos con n igual a 100, por decir algo, ¿sí? 0.991 a la 100 sería 0.404. Entonces, nosotros queremos que la probabilidad sea menor que 0.4, entonces todavía no hemos llegado. Pongámosle 130 ahora en lugar de 100. 0.991 elevado a 130. Ok, ahí ya está menor que 0.4, pero quizás todavía no lo suficiente. Probablemente esté más cerca del 100, entonces 0.991 elevado a 101 sería 0.401. Ok, entonces nos vamos acercando. Y elevado a 102 sería 0.397. Entonces, n debe ser mayor a 101 técnicamente. O sea, pongamos de mayor o igual a 102 para que se cumpla esa desigualdad de ahí. Ok, hemos llegado al final de la sección 7.6. Si es que tienen alguna pregunta, no olviden ponerla de forma muy detallada y específica y conversaremos de eso en clase. Gracias, chicos.